Una enfermera sin blanca se vio obligada a casarse con un multimillonario moribundo, pero cuando sobrevivió milagrosamente, se enamoró perdidamente de ella. La sala de descanso del hospital estaba tenuemente iluminada, la luz fluorescente del techo parpadeaba tenuemente. Ava estaba encorvada en una silla de plástico desgastada, con el teléfono pegado a la oreja. Su uniforme estaba arrugado y sus ojos se veían ensombrecidos por el cansancio. El turno de noche casi había terminado, pero sentía como si hubiera pasado días desde la última vez que durmió. ¿Dijo algo nuevo el médico? Ava susurró. Al otro lado, la voz de su hermana menor, Lily, era débil. Dijeron que necesitaba el trasplante pronto. O no me quedaría mucho tiempo. Ava cerró los ojos y sintió una opresión en el pecho. ¿Lo intento, Lily? Te lo prometo. El seguro aún no lo ha aprobado. Las viejas deudas de mamá están bloqueando el proceso. Dijeron que si pagamos al menos la mitad por adelantado, lo sé, dijo Ava rápidamente, para no hacer sentir culpable a su hermana. No te preocupes, solo descansa, ¿de acuerdo? Pero cuando terminó la llamada, no se movió. Le temblaban las manos. Estaba ahogada en facturas, trabajando doble turno en el hospital y seguía sin llegar a tiempo. No había nadie a quien pedir ayuda, ningún milagro a la vista. Sin que Ava lo supiera, alguien lo había oído todo. Vivian Carter estaba justo al otro lado de la puerta, elegantemente vestida con una gabardina beige, con la mirada penetrante bajo un cabello perfectamente peinado. Había ido al hospital a ver cómo estaba su hijo Nathan, quien se recuperaba de una cirugía menor. Pero lo que escuchó en la sala de descanso cambió sus planes por completo. Minutos después, una enfermera le tocó el hombro a Ava. Disculpe, señorita Bennett, la señora Vivian Carter desea verla en el salón privado. Ava parpadeó sorprendida. ¿La señora Carter? ¿La Fundación Carter? La enfermera asintió. Ella insistió. Todavía confundida, Ava la siguió por el pasillo hasta una exclusiva suite VIP. Dentro, Vivian estaba sentada con una taza de té en la mano y las piernas cruzadas con elegancia. Por favor, siéntese, dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Ava se sentó en el borde del sillón, insegura. Escuché tu llamada, comenzó Vivian con suavidad. Espero que no te importe, Ava se sonrojó. No fue mi intención, no hay necesidad de disculparse. Entiendo lo que es estar desesperado. Dio un sorbo a su té, observando a Ava por encima del borde. Por eso creo que podríamos ayudarnos mutuamente, frunció el ceño Ava. ¿Ayudarnos? Ayudarnos. Vivian se inclinó hacia adelante. ¿Sabes quién es Ethan Carter, verdad? Claro, dijo Ava. Está en la UCI. Estoy en el equipo que lo atiende, asintió Vivian. También es nieto de mi difunto esposo. Según su testamento, Ethan debe casarse legalmente antes de cumplir 30 años para heredar la mayor parte del patrimonio de los Carter. Ese cumpleaños es dentro de 3 semanas. Ava la miró fijamente, Vivian sonrió. Si Ethan no se ha casado para entonces, la herencia pasa a mí y a mi hijo Nathan. Dejó que las palabras flotaran un momento. Te ofrezco un trato, continuó. Cásate con Ethan, legalmente, solo en el papel. Está inconsciente, nunca lo sabrá. Los abogados se encargarán de todo. A cambio, pagaré el trasplante de tu hermana y te ofreceré una vida cómoda. Estarás bien por muchos años, dijo Ava conteniendo la respiración. ¿Quieres que me case con un hombre en coma? Es solo una firma, dijo Vivian con frialdad. Un contrato, nada más, y salvarías la vida de tu hermana. Ava se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza. Necesito tiempo para pensar, claro, respondió Vivian, sin dejar de sonreír. Pero recuerda, a tu hermana no le queda mucho tiempo y esta oferta no es para siempre. Esa noche, Ava estuvo junto a la cama de hospital de Ethan, observando cómo su pecho subía y bajaba lentamente bajo las sábanas blancas esterilizadas. Su rostro estaba tranquilo, casi en paz, nada que ver con la tormenta que rugía en su interior. Extendió la mano, ajustó suavemente la vía intravenosa y luego hizo una pausa. Lo siento, susurró con voz temblorosa. No sé quién eres, pero estoy a punto de cambiar nuestras vidas para siempre. Espero que algún día, si es que llega el día,
lo entiendas. Se le llenaron los ojos de lágrimas al tocarle la mano con suavidad. Si hay otra vida, perdóname, por favor. 3 días después, la boda se celebró en la habitación privada de Ethan en el hospital. Trajeron a un sacerdote. 2 abogados presenciaron la ceremonia. Vivian se mantuvo a un lado, supervisando todo con practicada indiferencia. Ava llevaba un vestido claro que alguien le había elegido. No recordaba haber pronunciado los votos. Le temblaba la voz al firmar el certificado de matrimonio, pero una vez que se secó la tinta, estaba hecho. Ahora era Ava Bennett Carter, esposa de Ethan Carter, el heredero en coma de una fortuna multimillonaria. Al día siguiente, trasladaron a Lily a un hospital privado. Se programó una cirugía. Se pagaron las facturas. El alivio casi partió a Ava en dos, pero el precio apenas comenzaba. La trasladaron a la finca de Ethan para guardar las apariencias y asegurar la legitimidad del matrimonio. Le asignaron un ala privada. El personal se mantenía a distancia. Sus movimientos eran vigilados. No se le permitía acceder a las finanzas de Ethan ni siquiera salir de la finca sin permiso. Era una prisión hermosa, y en esa casa de silencio de mármol, Ava comenzó una doble vida, esposa en el papel, cuidadora en secreto. Cada noche, volvía junto a la cama de Ethan en la enfermería privada de la casa, atendiéndolo con la misma discreción de siempre. Solo que ahora, cada roce parecía una mentira, y cada momento, una cuenta regresiva. La finca Carter era más grandiosa que cualquier cosa que Ava hubiera visto jamás. Los suelos de mármol se extendían hasta el infinito, las lámparas de araña brillaban como constelaciones, y cada habitación olía ligeramente a rosas y a frío desapego. Pero la belleza parecía vacía, como un museo perfectamente conservado, pero completamente sin vida. Tras la discreta boda en el hospital, Ava fue trasladada a un ala privada de la finca, con habitaciones elegantes pero vigiladas. Le presentaron al ama de llaves, al chofer y al personal de seguridad, todos amables y atentos. Vivian Carter mantuvo su papel con elegancia y refinamiento. Saludaba a Ava cada mañana con una sonrisa, supervisaba la cirugía de Lily con una sutil preocupación y se refería a Ava como mi nuera al hablar con el personal. Pero Ava percibía el trasfondo, calculado y ensayado. Nada en Vivian parecía maternal ni genuino. Aún así, Ava mantuvo la cabeza baja. La consolaba saber que Lily se estaba recuperando. Solo eso hacía que todo valiera la pena, al menos eso era lo que se decía a sí misma. Cada noche, Ava visitaba la sala de cuidados a domicilio de Ethan. Había sido recreada casi idéntica a su habitación de hospital. Monitores, soportes intravenosos, líneas de oxígeno, todo mantenido por un equipo rotativo de enfermeras privadas. Pero cuando no había nadie, Ava tomó las riendas. Le acomodó la almohada, le leyó en voz alta y le contó cómo estaba Lily. Sé que probablemente no me oyes, murmuró una noche, apartándole un pelo de la frente, pero si puedes, gracias. Tu nombre le dio a mi hermana una segunda oportunidad. Ethan no respondió. Su pecho subía y bajaba sin parar, con una expresión tranquila e indescifrable. Pero Ava seguía hablando. Entonces llegó la noche que lo destrozó todo. Era casi medianoche. Ava no podía dormir, así que caminó silenciosamente por el pasillo y entró en la habitación de Ethan como siempre. Las luces eran tenues y proyectaban sombras suaves sobre el equipo. La enfermera de turno había salido a descansar, pero había alguien más allí. ¿Nathan? Estaba de pie junto al soporte de la vía intravenosa, con la jeringa en la mano, jugueteando con la bolsa de medicamentos. Ava se quedó paralizada. Nathan se giró bruscamente al oír su jadeo. ¿Qué haces?, preguntó. En voz baja pero firme, sonrió con suficiencia. ¿No deberías estar durmiendo, cariño? Dio un paso adelante. ¿Qué tienes en la mano? Relájate, solo le estoy dando un pequeño descanso a mi hermano. Su mirada se posó en la jeringa. La etiqueta del vial me resultaba desconocida. No eres médico, dijo ella, acercándose. Y eso no está en su historial. La sonrisa de Nathan se desvaneció. No estás aquí para cuestionar nada. Firmaste un contrato. Ya recibiste tu paga. La voz de Ava se alzó. Si le inyectas eso, ¿qué? Se burló. ¿Me detendrás?
Solo eres la esposa de la caridad. Te trajeron para cumplir un propósito, y ahora ese propósito ya no existe. Dio un paso hacia ella, entrecerrando los ojos. Aléjate. Guarda silencio, o tú y tu hermanita podrían no disfrutar del consuelo que les han dado. A Ava se le heló la sangre. Estaba amenazando a Lily. Ella retrocedió lentamente, con los puños apretados. No dejaré que le hagas daño, rió Nathan suavemente. Ya está medio muerto. ¿Qué más da? Pero Ava no se echó atrás. ¿A quién te denunciaré? ¿A mi madre? ¿A los abogados que tiene? ¿Al personal que nos respondía? Se inclinó. Estás metido en un lío. Salió corriendo antes de que él pudiera decir más, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Esa noche, no durmió. Se sentó en la oscuridad, mirando su teléfono, preguntándose qué podía hacer. El contrato que firmó tenía una cláusula de confidencialidad. Cualquier acción legal podría poner en riesgo la atención médica de Lily. Y, sin embargo, si no hacía nada, Ethan podría morir. Estaba atrapada. Por la mañana, regresó a la habitación de Ethan. La enfermera había vuelto. Nathan se había ido. Pero Ava se quedó cerca. Revisaba cada dosis, cuestionaba cada cambio de turno y nunca más dejó solo a Ethan. Se había casado con él para salvar a su hermana. Ahora, tenía que protegerlo, para salvarse a sí misma. La mañana que Ethan Carter abrió los ojos, el tiempo pareció detenerse en la finca Carter. Los monitores emitían pitidos erráticos. Una enfermera jadeó y casi dejó caer el portapapeles que llevaba en la mano. «Está despierto», gritó. «Que llame al doctor Ayobay ahora». Se oyeron pasos atronadores por el pasillo mientras más personal entraba en la habitación. Un remolino de batas blancas rodeaba la cama, pero ninguno podía creer lo que veía. Los dedos de Ethan se crisparon una vez, y luego otra. Sus párpados se abrieron lentamente, como pesadas cortinas que se descorren en un escenario olvidado. Entreabrió los labios, jadeó y, con una respiración profunda y dificultosa, se incorporó, aturdido y desorientado. El médico de guardia, el doctor Ayobay, entró corriendo justo cuando el resto de la sala se quedó paralizada. «Señor Carter», dijo con cautela, sin aliento por la incredulidad. «¿Me oyes?» Ethan parpadeó, sus pupilas adaptándose lentamente a la luz matutina que se filtraba por las altas ventanas. Su voz salió ronca, apenas audible. «¿Dónde estoy?» «En su casa, señor, en la finca. Lleva 6 meses en coma inducido. Hubo un accidente. Un accidente de coche». Ethan frunció el ceño mientras intentaba reconstruir los ecos fragmentados en su cabeza. ¿6 meses? El médico asintió solemnemente. Sí. No esperábamos esto. Tu recuperación es, bueno, un milagro. Mientras las enfermeras revisaban sus constantes vitales y ajustaban cuidadosamente sus vías intravenosas, las puertas dobles de la suite se abrieron de nuevo. Una voz de mujer, suave y temblorosa por una emoción forzada, atravesó el zumbido de las máquinas. «Ay, Ethan, gracias a Dios». Vivian Carter entró, perfectamente serena con una suave blusa de seda gris, el cabello impecablemente peinado y el maquillaje impecable. Se acercó a la cama, sus tacones resonando levemente contra el suelo de mármol. La mirada de Ethan se volvió hacia ella, con una expresión endurecida. «¿Dónde está Nathan?» Vivian dudó, un instante demasiado largo. «Está descansando. Ha estado ayudando a administrar la empresa mientras tú te recuperabas». Ethan no dijo nada, pero algo cambió en sus ojos. Sospecha, enterrada bajo la fatiga. Entonces, otra voz, suave, nerviosa, familiar, aunque no la reconocía. «Yo, traje tu medicación», dijo la voz con suavidad. Se giró. En la puerta había una joven con un uniforme azul pálido, sosteniendo una bandeja con un vaso de agua y un pequeño recipiente con pastillas. Su mano temblaba ligeramente, sus ojos abiertos y atónitos, fijos en los de él. Estás realmente despierta», susurró. Ethan la miró fijamente, con el rostro confundido. «¿Quién eres?» Toda la habitación se quedó en silencio.
Vivian, sin perder el ritmo, entró con suavidad. Cariño, ella es Ava, tu esposa. Ethan sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Mi qué? Ava abrió la boca ligeramente, pero no emitió ningún sonido. La garganta le ardía con todas las palabras que no sabía cómo pronunciar. Vivian le ofreció una sonrisa diplomática. Fue necesario por razones legales. Se casó estando inconsciente, un tecnicismo, en realidad, pero perfectamente válido ante un tribunal. Hay documentación. Ethan volvió la mirada hacia Ava, su rostro parecía hielo tallado. El personal médico, sintiendo que algo volátil estaba a punto de estallar, se retiró en silencio. La puerta se cerró con un clic. El silencio que siguió fue denso. Déjame adivinar, dijo Ethan con voz monótona pero cortante. Te eligió mi querida madrastra para ayudar a administrar la fortuna familiar mientras yo hacía de la bella durmiente. Ava se estremeció ante el veneno en su tono. No es así. Yo no. ¿Que no? Espetó. ¿No te mudaste a mi casa? ¿No firmaste el certificado de matrimonio? ¿No fingiste ser Florence Nightingale mientras probablemente comprabas con mi tarjeta de crédito? Nunca me llevé nada, dijo rápidamente. Solo intentaba ayudar. Soltó una risa fría. No me insultes. No pedí esto, dijo Ava con la voz quebrada. Tu madrastra me hizo una oferta. Mi hermana se estaba muriendo. No vi otra salida, entrecerró los ojos. Claro, pobre enfermera desesperada. Mi fortuna por tu compasión, conveniente. No me conoces, dijo ella en voz baja, y no me importa, replicó él. Cualquier acuerdo que hayas hecho con Vivian termina ahora. El matrimonio, la farsa, todo. Lo intentó una última vez. Déjame explicarte. No quiero explicaciones. Quiero que te vayas antes de llamar a seguridad. Las lágrimas le escocían en los ojos, pero se negó a dejarlas caer delante de él. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue, con pasos temblorosos pero rápidos. De vuelta en la habitación de invitados, su prisión temporal convertida en refugio temporal, Ava empacó en silencio. Una bolsa de lona, un suéter doblado, algunos artículos personales. Eso era todo lo que había traído. Antes de irse, se sentó y escribió una carta. Era breve, sincera y directa. La dejó en su mesita de noche. Luego, con una última mirada a la habitación que nunca había sido realmente suya, salió. La carta, Nathan, no me conoces, pero he estado aquí todas las noches, no por tu nombre ni por tu dinero, porque alguien tenía que estar aquí. Nathan intentó envenenar tu vía intravenosa 2 veces. Lo detuve. Me quedé, no porque te quisiera, al menos no entonces, sino porque no podía alejarme y dejarte morir por la avaricia de otro. Sé que fui parte de una mentira, pero nunca mentí cuando te hablé, ni siquiera cuando pensé que nunca me escucharías. Cada centavo que tomé fue para salvar la vida de mi hermana, ni $1 para mí. Lamento que me odies. Solo quise hacer lo correcto. Adiós, Ethan, Ava. A la mañana siguiente, Ethan permaneció en silencio, con la carta temblando en la mano, y por primera vez desde que despertó, no estaba enojado. Estaba avergonzado porque el extraño al que acababa de expulsar había sido la única persona que había luchado por él todo este tiempo. La carta yacía sin abrir en el borde de la mesita de noche, con el nombre de Ethan escrito en una letra suave y ondulada. Durante horas la ignoró, convencido de que era otro intento de manipulación. Pero en la quietud de la noche, cuando las paredes se sentían demasiado silenciosas y su mente se negaba a descansar, la recogió. Lo leyó una vez, y luego otra. Cada palabra erosionaba la gélida certeza a la que se había aferrado desde que despertó. El tono de Ava no era pulido ni suplicante, era crudo, sin filtro, demasiado honesto para ser fingido. Había detenido a Nathan 2 veces. Ethan entrecerró los ojos. Llamó a su asistente a la mañana siguiente. Quiero grabaciones de seguridad, ordenó. Todas las grabaciones de mi habitación mientras estaba en coma. Desde hace 4 meses. Señor, algunos archivos se archivaron cuando regresó del hospital a la atención domiciliaria. Desarchívelos. Más tarde ese día, Ethan se sentó frente a un monitor,
avanzando rápidamente horas de imágenes granuladas en blanco y negro. La mayoría de las noches eran tranquilas. Pero entonces, en una grabación de hace casi 2 meses, la pantalla parpadeó con un movimiento. Vio a Nathan y a Ava. Nathan se paró junto a la vía intravenosa de Ethan, con la jeringa en la mano. Ava irrumpió, se la arrancó y lo empujó hacia atrás. Ethan detuvo la grabación, con el corazón acelerado. Su mano temblaba mientras revisaba más archivos. Una y otra vez, el mismo patrón. Ava entrando sola en la habitación por la noche, revisando las máquinas, susurrando suavemente como si Ethan pudiera oírla, vigilándolo. Ninguna cámara tenía audio, pero su rostro lo decía todo. Ella se había preocupado, él apretó la mandíbula, la había echado sin escuchar toda la historia. La furia brotaba, no contra Vivian, sino contra Nathan, contra sí mismo por ser tan ciego. Y entonces las viejas preguntas volvieron, más agudas que nunca. ¿Por qué estaba solo en ese coche? ¿Por qué no respondían mis frenos? ¿Por qué nadie encontró el vehículo que se saltó la luz roja? Esa noche, Ethan contactó a un investigador privado, alguien ajeno a la nómina de la familia Carter. Quiero todos los detalles del accidente, dijo. Cada ángulo, cada pista que se perdió. Y empezando por Nathan, asintió el hombre, ya en ello. Mientras tanto, Ava había regresado silenciosamente a su antigua vida, o a lo que quedaba de ella. Había aceptado un puesto de enfermera en una pequeña clínica comunitaria a las afueras de la ciudad. Lejos del lujo, pero con un gran significado. Atendía a pacientes mayores, madres jóvenes, trabajadores lesionados, personas que le recordaban por qué se había hecho enfermera. Su hermana Lily aún se recuperaba de una cirugía y vivía en un apartamento cercano. Su salud mejoraba cada día. Ava nunca hablaba de la herencia de los Carter ni mencionaba a Ethan. Para el mundo, había sido un puesto temporal que había dejado atrás, un capítulo cerrado. Pero en su interior, no podía olvidarlo. A veces se sorprendía mirando hacia la puerta, casi esperando que él entrara. Otras noches, soñaba con su voz, no la llena de rabia, sino la serena que imaginaba al leerle en la oscuridad. Lo extrañaba, aunque nunca la hubiera conocido realmente, aunque su matrimonio hubiera sido una mentira. Aún así, lo había amado. De vuelta en la finca, todo encajaba. El investigador regresó con hallazgos que dejaron a Ethan helado. El conducto de freno de su coche estaba cortado, señor Carter, y las imágenes de vigilancia del garaje donde deberían haber sido grabadas fueron borradas manualmente. La mirada de Ethan se endureció. Nathan o alguien que trabajaba para él, pero él tenía el motivo y el acceso. Ethan asintió, aferrándose a los brazos de su silla. ¿Y Ava? No tiene ningún vínculo con Nathan. De hecho, lo denunció en el hospital 2 veces, pero las denuncias se perdieron en el proceso. Y los pagos que recibió de la Fundación Carter, todos documentados, se gastaron en las facturas médicas de su hermana, y ella no tocó ni un céntimo. Ethan exhaló lentamente. La había acusado de ser una cazafortunas. En realidad, lo había arriesgado todo para protegerlo, y ahora se había ido, pero no por mucho tiempo. En cuanto Ethan Carter bajó de su camioneta negra, el tranquilo encanto de la pequeña clínica le pareció de otro mundo. Sin suelos de mármol ni latón pulido, solo pintura descascarada, flores marchitas en las ventanas y el aroma antiséptico impregnado en la brisa. Llevaba un ramo en una mano, girasoles y lirios blancos, sus favoritos, según la enfermera que, con reticencia, accedió a decirle dónde trabajaba Ava. No había dormido mucho en días, desde que se reveló la verdad, desde las imágenes, los informes, la inquietante certeza de que ella había sido la única que lo protegía, mientras todos los demás lo rondaban como buitres. Empujó la puerta y entró. La recepcionista lo miró con cierta sorpresa. ¿Puedo ayudarle? Estoy aquí para ver a Ava Bennett. La mujer parpadeó al reconocer el nombre. Está con un paciente. Esperaré. Momentos después, Ava salió del pasillo, secándose las manos con una toalla. Parecía cansada, pero de una forma distinta a la de antes. Más ligera, casi en paz, hasta que lo vio. Sus pasos se ralentizaron, su mirada se endureció. Gracias, Ava. Se hizo un silencio denso, cargado de todo lo que no habían dicho.
Te traje algo, dijo, levantando torpemente las flores. Ella las miró un momento antes de darse la vuelta. No tenías que venir. Vine, dijo con dulzura, para darte las gracias y pedirte disculpas. No necesito tu gratitud. Entonces acepta mi ayuda, dijo, dando un paso al frente. Puedo asegurarme de que nunca más tengas que preocuparte por el dinero, por ti, por Lily. Te debo una. Dijo ella, con una voz más aguda de lo que esperaba. Se quedó paralizado. No me debes nada, Ethan. Bajó el ramo lentamente. Me equivoqué contigo. Sí, dijo ella con los ojos vidriosos. Lo eras. Pero no solo dudaste de mí. Me humillaste. Me hiciste sentir como si no fuera nada. Tenía miedo, estaba furiosa. Creí que eras parte de su juego, y lo era, dijo con amargura. Fui un peón, pero nunca te mentí. Nunca quise tu dinero. ¿Quería? Ya ni lo sé. Se le quebró la voz y se dio la vuelta. Pensé que quizá, continuó, ahora más tranquila, si supieras la verdad, si la entendieras, podría importarte. Sí, dijo rápidamente. Ella negó con la cabeza. Te importa ahora porque te sientes culpable, porque quieres arreglarlo. No, dijo con firmeza, porque ahora te veo, a ti de verdad, y me importa esa mujer. Ella se giró y finalmente lo miró a los ojos. Su expresión era indescifrable. No quiero tu dinero, Ethan, dijo en voz baja. No quiero una mansión, ni un título, ni un nombre. ¿Qué quieres tú? Su respuesta fue como un susurro y un trueno a la vez. Quería ser amada, dijo, y en algún momento del camino, cometí el error de amarte. Las palabras cayeron como un golpe. Ethan abrió la boca, pero no pronunció palabra. Lo siento, dijo ella, rozándolo, pero no soy una deuda que puedas pagar, ni tu historia de redención. Desapareció por el pasillo, dejándolo solo en la silenciosa clínica, con el ramo aún en la mano. Al día siguiente, Ava notó algo extraño. La vieja puerta principal de la clínica había sido reparada, bisagras nuevas y pintura fresca. Al final de la semana, las tuberías que habían tenido fugas durante meses funcionaron de repente a la perfección. Empezaron a llegar donaciones anónimas de suministros. Sus pacientes recibieron medicamentos que antes no podían costear. Cuando le preguntó al gerente de la clínica de dónde venía todo, este simplemente se encogió de hombros. Sin nombre, solo un donante que se preocupaba, y a veces, al mirar por la ventana, veía una camioneta negra estacionada al otro lado de la calle. No siempre, pero sí con bastante frecuencia, nunca volvía. Simplemente observaba. Tranquilo, paciente, esperando. La sala de juntas de Carter Enterprises estaba bañada por la luz de la mañana, las paredes de cristal revelaban una vista panorámica del horizonte de la ciudad. Alrededor de la larga mesa de caoba se sentaban los ejecutivos más poderosos de la compañía, hombres y mujeres que alguna vez dieron por sentado que Ethan Carter jamás despertaría, y mucho menos volvería a entrar en esa sala. Pero allí estaba, erguido, con la mirada penetrante y el porte sereno. Golpeó ligeramente una carpeta sobre la mesa, la carpeta de cuero con el sello de la familia Carter. Gracias a todos por acompañarme hoy. Sé que fue una reunión de última hora, pero les aseguro que es importante. Al fondo de la mesa estaban sentados Vivian Carter y su hijo Nathan, ambos fingiendo calma, aunque una leve inquietud se reflejaba en sus rostros. Ethan continuó, mientras me recuperaba del accidente, salieron a la luz cosas interesantes, que van mucho más allá de las disputas familiares. Abrió la carpeta y repartió documentos impresos, historiales médicos, registros de farmacia, fotogramas de las cámaras de seguridad y declaraciones de denunciantes. Lo que están viendo, dijo, es evidencia de que durante mi coma manipularon mi vía intravenosa. Un murmullo bajo se extendió por la mesa 2 veces. Mi hermano, dijo Ethan, volviéndose hacia Nathan, fue grabado intentando alterar mi medicación. Consumía sustancias sin receta. Si Ava, mi esposa, no hubiera intervenido, estaría muerto, rió Nathan con nerviosismo. No puedes hablar en serio. Eso no es. Tengo grabaciones, espetó Ethan con voz dura.
También tengo declaraciones firmadas de 2 enfermeras a las que sobornaron para que hicieran la vista gorda, y rastros digitales que muestran una eliminación deliberada de las grabaciones de vigilancia del garaje la noche de mi accidente de coche. Se giró lentamente hacia Vivian. El conducto de freno del coche estaba cortado, la grabación que lo demostraba había sido borrada, y quien lo ordenó, mirándola directamente a los ojos, estaba sentado en esta habitación fingiendo llorar mi pérdida. La sonrisa de Vivian se desvaneció. «Estás fanfarroneando», susurró Nathan. Ethan sacó una última carpeta. «Este es un informe de un investigador independiente. Nombres, transferencias bancarias, fechas, todo. Suficiente para cargos federales». La sala se sumió en un silencio atónito. Un miembro de la junta finalmente habló. «Ethan, ¿qué planeas hacer?» Ethan respiró hondo. «Presento cargos», dijo, «contra Vivian y Nathan por intento de asesinato, fraude y conspiración. Con efecto inmediato, se les revoca el acceso a los recursos y activos de la empresa». Los guardias de seguridad entraron en la habitación como si hubieran recibido una señal. Vivian se quedó incrédula mientras Nathan palidecía. «¿Estás desechando a tu familia?», espetó Vivian. «Has desechado tu alma», respondió Ethan con frialdad. «Solo estoy cortando la podredumbre». Los guardias los escoltaron fuera, dejando un rastro de silencio. Una vez que la sala se calmó, Ethan volvió a dirigirse a la junta. «Una cosa más», dijo. Abrió un documento final, lo firmó y lo certificó ante notario. «Voy a transferir el fideicomiso de la familia Carter, hasta el último centavo, a una nueva fundación, la Fundación Ava Grace, que lleva el nombre de la mujer que me salvó la vida cuando a nadie más le importaba si vivía». La sala se llenó de asombro. «Mantendré el control de las acciones de Carter Enterprises», añadió, «pero las ganancias del fideicomiso financiarán ahora la atención médica para comunidades desatendidas y pacientes que no pueden costear tratamientos vitales». Levantó la vista, deteniendo todas las miradas con silenciosa convicción. «Nací con privilegios. Casi muero por ello. No pienso desperdiciar mi segunda oportunidad». No había nada más que decir. Y al salir de la sala de juntas, con la ciudad extendiéndose ante él, Ethan sintió algo que no había sentido en años. Claridad. Había destruido a quienes intentaron matarlo. Ahora solo tenía que recuperar a quien lo salvó. El sol comenzaba a ponerse, proyectando un tono dorado sobre el tranquilo vecindario donde Ava vivía ahora. Estaba en el porche, regando las plantas que bordeaban la pequeña barandilla, absorta en sus pensamientos. No oyó el coche detenerse, no lo vio subir a la acera, pero cuando levantó la vista, allí estaba. «Ethan». Sin traje, sin acompañante, solo él con un suéter sencillo y vaqueros, sosteniendo algo a la espalda. Ava se quedó paralizada, la regadera temblaba ligeramente en su mano. Subió los escalones lentamente, deteniéndose justo delante de ella. «No estaba seguro de que quisieras verme», dijo en voz baja. «Yo tampoco estaba segura de quererlo», respondió ella con sinceridad. Él sonrió, pequeño, vacilante. Luego, extendió la mano hacia atrás y sacó una pequeña caja de terciopelo. Ava contuvo la respiración, pero antes de que pudiera decir nada, él se arrodilló. «Sin abogados, sin contratos, sin coma», dijo con voz firme y sin apartar la mirada de ella. «Solo yo, despierto, vivo y completamente enamorado de ti». Se llevó las manos a la boca. «La primera vez que me casé contigo, ni siquiera sabía tu nombre», continuó, con la voz entornada por la emoción. «Pero esta vez, Ava, quiero pasar el resto de mi vida aprendiendo todo sobre ti. Quiero despertar cada mañana sabiendo que te elegí, y que tú me elegiste, no porque tuvieras que hacerlo, sino porque quisiste». Abrió la caja. Dentro había un anillo sencillo, elegante, auténtico. «Me enamoré de ti mucho antes de entender lo que significaba el amor, pero ahora lo entiendo. Y significa esto. No quiero una vida sin ti». Los ojos de Ava se llenaron de lágrimas. Su corazón latía tan fuerte que apenas podía oír el mundo que la rodeaba. Durante un largo instante, lo miró fijamente, a este hombre que una vez la había rechazado, ahora ofreciéndole todo con solo sinceridad en la mirada. Y entonces ella también se arrodilló, allí mismo en el porche, y lo abrazó. «Sí», susurró entre lágrimas. «Sí, Ethan, te elijo a ti».
No lloraba porque estuviera rota. Lloraba porque, por primera vez en su vida, no estaba sola. No la necesitaban. La deseaban, de verdad, profundamente. Y esta vez, por fin estaba en casa. El océano se extendía interminable bajo un cielo pintado en suaves tonos pastel, con las olas rozando suavemente la orilla como si bendijeran el día con silenciosa reverencia. Había pasado un año, y ahora, bajo un arco de flores silvestres junto al mar, Ava caminaba descalza por la arena, con su vestido blanco ondeando como la niebla tras ella. Sonrió, radiante y serena, mientras se acercaba a Ethan, quien la esperaba con esa mirada familiar en los ojos, una mirada de asombro, amor y algo más profundo. Gratitud. Esta vez, no hubo secretos, ni contratos, ni el zumbido de las máquinas del hospital de fondo, solo el sonido del mar, las risas de amigos cercanos y la promesa de un futuro por el que habían luchado. Sus manos se unieron mientras los oficiantes hablaban, pero apenas oyeron las palabras. Solo se vieron, sintieron la verdad de lo que habían sobrevivido, en lo que se habían convertido. Al intercambiar los votos, fueron susurrados, sagrados, solo para ellos dos. Después de la ceremonia, caminaron juntos por la orilla, de la mano, mientras el sol se ponía tras ellos. Ava se inclinó hacia Ethan, apoyando la cabeza en su hombro. Todavía no puedo creer que esto sea real, murmuró. Ethan sonrió y le besó la coronilla. Real, y apenas comenzando. Ava había construido algo hermoso el año pasado, una fundación que ayudaba a niños desfavorecidos a recibir atención médica, inspirada en su propia infancia y en la niña que solía ser. La Fundación Ava Grace ya había salvado decenas de vidas, y ella la dirigía con una fuerza silenciosa y una compasión inquebrantable. Ethan, aunque seguía siendo el director ejecutivo de Carter Enterprises, se había alejado del foco de atención. Cambió las disputas en la sala de juntas por la participación comunitaria, las llamadas a organizaciones benéficas nocturnas y las mañanas que empezaban con café y besos en lugar de titulares. Lo tenía todo, pero aún más importante, tenía a Ava. Al caer la noche, las luces del ferry centelleaban sobre las mesas de recepción en la playa, y una suave música inundaba el aire. Compartieron su primer baile bajo las estrellas, descalzos en la arena, rodeados de quienes los habían visto en sus peores momentos y ahora en sus mejores momentos. Cuando la música bajó de ritmo, Ethan se inclinó y apartó un mechón de cabello de la cara de Ava. Entonces le susurró al oído, en voz baja y llena de significado, «Me casé contigo una vez mientras dormía, pero hoy estoy completamente despierto, porque tú, Ava, eres la vida que nunca supe que esperaba». Sonrió entre lágrimas, presionando su frente contra la suya, y en ese momento nada más importó. El pasado había pasado, la tormenta se había calmado, y en los brazos del hombre que una vez no supo su nombre, Ava encontró la eternidad. Si esta historia te conmovió, si te conmovió profundamente y te recordó que el amor puede surgir de los lugares más rotos, te invitamos a que nos acompañes un poco más, porque en Soul Stirring Stories creemos en las segundas oportunidades, en el amor que sana, en las verdades que redimen y en los momentos de calma y poder que lo cambian todo. El camino de Ava y Ethan fue de dolor, sacrificio, redención y, finalmente, de un amor que decidió quedarse. Y si historias como esta te conmueven, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte el próximo relato que te conmueva. Hasta entonces, sigan creyendo en el amor, sigan encontrando luz tras la tormenta y recuerden, nunca se está demasiado roto para ser amado. Esto es Historias Conmovedoras, donde la sanación comienza con una historia.